Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Vamos a hablar de economía, mirada desde la política, porque hoy hay un problema principal que tiene que ver con la credibilidad del gobierno en un sentido muy amplio y por lo tanto tiene que ver con la capacidad del gobierno para llevar adelante una receta, cualquiera sea, y ese es un problema político. Nos vamos a dedicar a esto durante buena parte del programa. Vamos a tener una entrevista bastante extensa con el ministro de Economía, ahora se llama así, Nicolás Dujovne, que en este momento debe estar saliendo hacia Washington para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después vamos a analizar esa entrevista y todos los acontecimientos de estos días y de hoy con Marcos Buscaglia. El gobierno es un gobierno hoy bifronte. Durante todo el fin de semana, pero sobre todo hoy, muestra dos caras Macri. Una es la cara que tiene que ver con la economía. Y es un Macri que gira, que busca otra tonada, otra entonación, otra música, más plástico, por necesidad, sí, por necesidad también. ¿Qué quiero decir? El mercado estaba pidiendo, básicamente el sistema financiero, saber si el gobierno tenía capacidad para financiar su programa y devolver lo que le habían prestado. Esto es lo que determinaba la suba del riesgo país, las dificultades de financiamiento, la sombra verosímil e inverosímil de un default. Bueno, el gobierno decidió mostrar la plata, mostrar que tiene dinero. ¿Qué quiere decir eso? Apelar a recursos extraordinarios, esos son las retenciones, para llegar por una vía más rápida a la reducción del déficit fiscal, que es ahora más ambiciosa porque pretende llegar un año antes al equilibrio, es decir, a que el déficit fiscal primario, antes del pago de la deuda, sea cero. Bueno, las retenciones son una herramienta clásica de la Argentina, se justifican casi siempre cuando hay grandes devaluaciones, así fue en el 2002. El gobierno va a ver, usted lo que dice Dujovne durante la entrevista, no las defiende técnicamente, pero le mejora varios frentes. Básicamente, la economía argentina presenta dos grandes incógnitas. Una, el déficit fiscal, la otra, el déficit externo, el de cuenta corriente, que es para muchos economistas lo que verdaderamente está mirando el mercado, un desequilibrio muy grande, junto con el de Turquía, el más grande de todos los países emergentes. Bueno, la devaluación mejora este perfil externo y con las retenciones el gobierno está más cerca de decir puedo financiar el déficit fiscal sin problemas. Además, le pide adelantos al Fondo Monetario Internacional, ahora va a renegociar todo el programa, sí, después de haber firmado hace 2 meses un programa con el fondo lo tiene que renegociar. Esto tal vez tranquilice al mercado que quiere ver la plata con independencia de cómo consigo la plata. Bueno, ya no la consigo solamente con una gran reducción de gastos, bastante difícil, sino con un aumento en los ingresos. A su vez, esta forma de acercarme al equilibrio fiscal que elige el gobierno, lo acerca también al peronismo, porque si prestamos atención a lo que pasó en los últimos 15 días, el peronismo, desde el Consejo Federal de Inversiones, que es la sede del peronismo cuando el peronismo está en dificultades fiscales, el peronismo federal, lo hicieron con De la Rúa, también lo hicieron con Menem, ahora con Macri se reabre ese Consejo Federal de Inversiones, ahí en la calle San Martín y 3 Sargentos, y empieza la discusión, la tensión entre el peronismo y la Casa Rosada. Bueno, ese peronismo estaba preparando un presupuesto alternativo recostado sobre todo en el aumento de ingresos y en las retenciones. O sea que habría que imaginar que este presupuesto, rediseñado por Dujovne,
repensado por Macri, se acerca más a ser aprobado en el Congreso que el anterior, que estaba solamente cifrado en una rebaja de gastos aparentemente imposible. Son retenciones raras, porque son retenciones que aplican una carga de 3 pesos o 4 pesos por dólar según el rubro de la economía, según el rubro de la exportación, y eso se va licuando con la inflación. Claro, los que miran las retenciones como una medida de carácter extraordinario y como un impuesto indeseable, dicen está muy bien que sea así. Lo va a decir Duhovne también hoy. ¿Por qué? Y porque vamos a demostrar que hasta por su lógica esto es transitorio porque la inflación lo va a ir licuando. Claro, lo va a convertir ahora a Duhovne en un sujeto más de todos aquellos sujetos que están ansiosos por cómo se comporta el dólar. Porque el movimiento del tipo de cambio, la revaluación o devaluación de la moneda, va a afectar ahora las cuentas fiscales porque por vía de retenciones va a determinar los mayores o menores ingresos del Tesoro. Es decir, que la cuestión cambiaria, a través de las retenciones, termina siendo un puente hacia la cuestión fiscal. Bueno, este programa presenta además, igual que el que se pactó primero con el Fondo Medidas Sociales, a algunos economistas les llamó la atención que Duhovne hoy se privara políticamente a anunciar el paquete social, que es de 10.000 millones de pesos, destinado básicamente a los que están más fragilizados frente al ajuste y frente a la recesión, y tiene por primera vez claramente, y esto los que miran muy de cerca la economía, los que están mirando muy de cerca el programa fiscal del gobierno, lo aplauden, por primera vez claramente un programa de financiamiento. Ahora está claro por primera vez de qué manera el gobierno se piensa financiar. Este programa de financiamiento trascendió de Hacienda sin la voluntad de Hacienda. Es un programa bastante detallado que circuló en un WhatsApp de funcionarios de Hacienda que de golpe pasó al Central porque alguien ingenuamente lo pasó y desde el Central empezó a divulgarse por miles de usuarios de WhatsApp, la mayoría de ellos interesados en la economía. No habría que pensar que fue una picardía del Central en una interna contra Hacienda, pero puede ser quien lo piense así. ¿Por qué? Porque en ese programa financiero aparecen algunas premisas, en una nota al pie de página, bastante inquietantes, porque toda la estrategia diseñada se basa, y hoy se lo preguntaron a Duhovne a la mañana en la conferencia de prensa que dio, en dos premisas que son llamativas e impactantes. Una es un crecimiento de menos 2.4%, es decir, una caída del producto para este año de 2.4%, muy superior a todos los pronósticos que el mismo gobierno hacía. Y lo más importante, una inflación de 42% para este año, diciembre contra diciembre, diciembre del año pasado, diciembre del 2018. Para el año que viene, la inflación, según este programa, debería estar en 25%, diciembre del 2019. Quiere decir que prevé una caída interanual de 17 puntos en la inflación. Es muy ambicioso. Bueno, cuando le preguntaron a Duhovne por esto, esta mañana dijo, es nada más que un borrador y seguramente habrá lamentado que ese borrador, que parte de hipótesis que tal vez el Ministerio de Economía no tiene bien pulidas, haya sido divulgado. Bueno, como siempre hay un gran desafío en el financiamiento. Ahora el gobierno tiene que lograr que el Fondo Monetario Internacional le adelante los fondos de 2020 a 2019, como había pedido el presidente la semana pasada en ese malhadado video que proyectó o que emitió desde Facebook el miércoles. Tiene que lograr además no solo que le adelanten los fondos, si uno mira bien los números, tiene que lograr que le adelanten los fondos y que le permitan que partes de esos fondos sean usados para pagar deuda
Y aún así, este programa de financiamiento del déficit contempla, y esto es lo que va a estar mirando todo el mercado, la colocación de 2.500 millones de dólares nuevos. Bueno, quiere decir que el gobierno todavía tiene una expectativa bastante ambiciosa de ir al mercado. Además, hay otros objetivos que tiene que negociar el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, entre ellos los que quiere negociar el Banco Central, que pretende que el Fondo Monetario le dé más herramientas de intervención en el mercado de cambios para controlar el dólar. Ahí, como usted va a ver en la entrevista con Duhovne, hay una diferencia entre cómo ve economía, la cuestión cambiaria y cómo la ve el Banco Central, con distintos niveles de intervención. Pareciera que hay un mayor alineamiento entre economía y el Fondo Monetario, y sobre todo con el cerebro, que es el que decide en el Fondo Monetario todas estas cuestiones, que se llama David Lipton, y que es el representante de Estados Unidos en ese organismo, el vicepresidente, que está por debajo de Lagarde. Todo esto es el frente económico que probablemente distienda la visión que los observadores de la economía, los agentes económicos tienen respecto del problema fiscal, el problema del financiamiento y el problema de la competitividad externa de la economía. Algunas cuestiones se resolvieron de manera muy tardía, la cuestión de la falta de competitividad, de la caída de las exportaciones, de la ampliación del déficit comercial y por lo tanto del déficit de cuenta corriente, el gobierno no la miró durante muchísimo tiempo y bueno, y ahora se corrige de la peor manera. En vez de corregirla a la política, en este caso la política económica, lo termina corrigiendo la recesión. Una caída brutal de las importaciones por una caída brutal del nivel de actividad que determinaría esta caída de 2.4 del producto este año, que estaría confesado en ese documento que se filtró del Ministerio de Economía. Ahora, la otra cara de Macri es la cara política, que la vemos reflejada, que la vemos dibujada en lo que ha sucedido con el gabinete y con las relaciones de poder dentro de Cambiemos y entre Cambiemos y la oposición. Todo esto es todo un capítulo. ¿Por qué? Porque así como el gobierno, por la urgencia de darle una respuesta satisfactoria a un mercado que sigue pidiéndole más y más y más, se flexibilizó, aceptó ideas que hace 10 días no aceptaba, va a renegociar todo su programa a Washington. En el plano político, Macri es más Macri que antes. ¿Por qué? Porque si miramos cómo quedó el gabinete, es un gabinete donde Macri se repliega sobre sí mismo. Durante 48 horas la Quinta de Olivos fue una especie de asamblea universitaria, con discusiones de las que participaban 30, 35, 40 personas. Se pueden recordar otras escenas similares que vivió el país en distintos momentos. Se puede recordar algún momento de la Alianza, se puede recordar algún momento del gobierno de Duhalde, sobre todo cuando volvió Remes-Lenikov de los Estados Unidos y se lo cambió por Roberto Lavagna, con una impasse donde el ministro de Economía era Alieto Guadañi. Bueno, eran estados asamblearios. Algo parecido pasó en Olivos durante este fin de semana con un presidente que no estuvo presente todo el tiempo ahí, más bien estuvo ausente. Y en muchos casos jugando al pádel en su casa o jugando al fútbol o asistiendo al partido de Boca. Todo esto puede ser la señal de un presidente muy confiado en sí mismo o muy alejado de la escena para que la escena le resuelvan otros. Lo cierto es que es un gabinete más pequeño, esto a Macri no le gusta. Macri seguía apegado a un gabinete de muchos ministerios, donde el poder estuviera muy fragmentado. Además, él cree que todo eso recalifica, potencia la gestión. A un amigo le dijo ayer, tengo miedo que ahora los programas se resientan. Por eso no habría que dejar de pensar que dentro de cada ministerio va a haber otro ministerio encapsulado que es el del ministro que deja de ser ministro, pero que en la práctica va a seguir teniendo la misma relación que antes con Macri. Probablemente tenga que mantener a su equipo e ir a esas reuniones de control que hace Macri, como en las empresas, periódicamente para ver cómo marcha cada programa. No habría que pensar que ese modus operandi
se ha clausurado con esta reestructuración ministerial. ¿Va a haber menos gasto por esta reducción? Difícil. ¿Cómo van a ser las relaciones entre los ministros y los exministros que ahora van a ser subordinados? Complicadas. Va a haber una especie de segundo escalón de Benedictos XVI dentro del gabinete, que no se sabe muy bien qué rol ocupan, porque siguen teniendo la seniority, por lo menos la imagen o la aureola de lo que fueron hasta hace una semana, y van a mantener sus equipos dentro de esos ministerios. Bueno, es una forma bastante alocada de método de toma de decisiones. Pero habría que pensar que con menos ministerios la toma de decisiones va a ser más nítida, menos deliberativa, más rápida, más decisiva. Ahora, todo esto es secundario. Lo importante es que Macri se aseguró, y por eso jugaba al fútbol, 2 piezas. Las 2 piezas que más le reclamaban desde afuera del gobierno. Una, Luis Caputo en el Banco Central. La presencia de Caputo, la lógica de Caputo en el Banco Central, la presión que le mete al presidente con la alarma respecto de lo que puede ir pasando en la crisis, daría la impresión de que Caputo tiene una visión mucho más alarmista o mucho más negativa del curso de los acontecimientos de la que pueden tener quienes hablan en público, por ejemplo, como Peña, Duhovne u otros funcionarios del gobierno. Eso Macri lo quiere preservar. Es un hombre de su máxima confianza. El otro activo o la otra ficha que Macri no entrega es Peña, que es, con justicia o sin ella, una figura que se le reclama al gobierno como si Peña fuera el responsable de la crisis. Y la verdad que ahí hay un enorme malentendido provocado por el mismo Macri. Vamos a exagerar un poco para entendernos. Chesterton decía, la exageración es el microscopio de los hechos. Vamos a poner ese microscopio que es la exageración sobre el gabinete. El gabinete o el gobierno de Macri podría ser pensado de la siguiente manera. Un jefe de gabinete, que se llama Mauricio Macri, que está en la gestión de todo, al que se le puede preguntar por el costo de los aeropuertos del norte del país para exportar arándanos, cuál es el nivel de costo que tiene la logística sobre el transporte de commodities o de mercaderías en la Argentina, puede recitar los números de la energía de punta a punta, vaca muerta, como si estuviera él al frente del Ministerio de Energía. Un jefe de gabinete, que se llama presidente. Por debajo de él, un jefe de gabinete que en realidad, Marcos Peña, es un funcionario dedicado a la comunicación estratégica, a mirar cómo repercuten las medidas del gobierno en el campo de la política y cómo debe ubicarse el gobierno en el dial de la política. Es una tarea central en cualquier gobierno. No es una tarea administrativa, pero se llama jefe de gabinete y la gente lo confunde con una tarea administrativa. Hasta ahora, debajo de Peña había 2 ministros, no 24 ni 20, 2. Quintana y Lopetegui, que fueron desplazados. Y fueron reemplazados por un ministro, que es Andrés Ibarra. Aquí Macri vuelve a ser más parecido a sí mismo, porque ni Lopetegui ni Quintana, que eran un trío con Peña de los que Macri dijo son yo, ni Lopetegui ni Quintana en sentido estricto eran de Macri. Fueron 2 funcionarios recomendados por Horacio Rodríguez Larreta para sustituir en el gobierno nacional el rol que Rodríguez Larreta jugó o cumplió durante la gestión de Macri en la ciudad, el de un jefe de gabinete administrativo. Bueno, ahora ese rol lo pasa a cumplir no alguien de Rodríguez Larreta ni de otra procedencia, alguien que viene de la intimidad de Macri. Ibarra, que fue el gerente general de Boca. Mire si lo conoce Macri. Y antes estuvo en las empresas de la familia Macri. Es decir, es un Macri que se repliega sobre sí mismo, a pesar de que tiene un gabinete que tal vez no es el gabinete que más le gusta en cuanto a cantidad de ministros, pero que sintetiza más su esencia
y se sigue manteniendo fiel o sigue sosteniendo a Marcos Peña. ¿Qué es Peña? ¿Qué significa Peña en la cabeza de Macri? ¿Qué significa simbólicamente Peña? La idea que este es un gobierno que viene a producir una ruptura con lo anterior. Lo anterior es todo lo anterior, no solamente el kirchnerismo. Lo anterior es el peronismo, lo anterior es el radicalismo, lo anterior obviamente es el kirchnerismo, es decir, una ruptura con la política. Y esto es la esencia de Macri y del PRO, porque nacieron a la vida pública en el año 2001 en medio de una catástrofe política. Y esto es lo que Macri no piensa, o a lo que Macri no piensa renunciar. Claro, el problema es que el formato de la realidad política hoy le está exigiendo abrir el juego y él prefiere mantenerlo tan cerrado como antes, tal vez pensando, el día que abro el juego me disuelvo de tal manera que el poder lo manejan otros. Esto es lo que planteó las dificultades durante el día de ayer para la incorporación de radicales al gobierno. Hubo una discusión larguísima de la que participaron Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Luis Naidenhoff, Ángel Rosas, Mario Negri, obviamente Alfredo Cornejo, el presidente del partido, el gobernador de Corrientes Valdés. Ellos no fueron a pedir cargos, hay que conocer bien cómo es la historia. Un gobierno que se veía con necesidad de sumar sangre nueva, de fortalecerse, de fortalecer a Peña, que era la cabeza que se le pide al gobierno como si Peña fuera un jefe de gabinete que maneja la administración, cosa que no es. Bueno, llamemos a los radicales. Los radicales van con 3 nombres. Alfonso Pratgay para Cancillería, Martín Lustó para Educación, Ernesto Sanz para Defensa. Ahora, ¿el problema cuál era? Que tanto Pratgay como Lustó fueron despedidos del gobierno por Peña. Y Sanz, si tiene un problema de inserción en el gobierno, tiene que ver con Peña. Quiere decir que el cometido de esta incorporación, que era fortalecer a Peña, era incompatible con aquellas personas que deberían haberlo hecho. Esto, que está en la lógica del juego, es lo que impidió que se incorpore el radicalismo a este nuevo gabinete de Macri. Aparece otro factor que flotaba ayer en Olivos, nadie lo explicitó, pero estaba ahí, que es que si uno mira bien Cambiemos, la verdadera contradicción interna, el verdadero conflicto es entre Carrió y el radicalismo. Es más, todo lo que Carrió apoya a Macri es directamente proporcional a la tirria que tiene con los radicales. ¿Por qué? Y porque Carrió se define políticamente como no radical porque viene de ahí. Su identidad está constituida contra el radicalismo. Entonces, en algún momento, cuando se pensaba en la incorporación de gente procedente del radicalismo, sobre todo en Lustó, que está enfrentado a ella, en la capital federal, y en Sanz, que tiene un enfrentamiento muy buscado por Carrió, se pensaba, ¿y Lilita no impondrá un veto? Y Lilita tuiteaba. Tuiteó cosas muy duras, y hoy dijo cosas muy duras, que no sé si benefician a Macri. Por ejemplo, dijo que Lopetegui y Quintana, que fueron desplazados, fueron 2 cabezas que se le entregó a la industria farmacéutica. Es muy verdadero que tanto Lopetegui como Quintana, por distintas razones, están enfrentados a la industria farmacéutica. Y es probable que en los laboratorios nacionales se haya festejado esa defenestración de los 2. Pero lo sacó Macri. Quiere decir que debemos pensar que Lilita piensa, que Macri es un alfil de los laboratorios. Es un poco audaz la idea. Hoy dijo otras cosas audaces como suele hacer ella. Dijo que en diciembre va a haber conflictos sociales y que la crisis es tan importante que hay 100.000 millones de dólares jugando en contra del gobierno. Yo no sé qué pensará el mercado si toma en serio esas expresiones. Y dijo algo más, que la van a tener que sacar muerta de la Casa de Gobierno. Es decir, viene un apocalipsis. Esto es muy Carrió, no sorprende a nadie. ¿El problema cuál es? El problema es que en crisis los gobiernos tratan de calmar. Y Carrió, que es opositora por naturaleza, trata de agitar. Bueno, tener un agitador dentro de un oficialismo es todo un problema para un gobierno que lo que quiere es serenar y generar un horizonte de tranquilidad, sobre todo para el mercado. Ahora, hay otro problema aquí.
Y el otro problema es que este Macri que se repliega sobre sí mismo empieza a tener una contradicción también con lo que le pide el mercado. Y esa contradicción, lo vamos a hablar después con Duhovne, lo va a ver usted, es una contradicción que está en el adelantamiento de fondos por parte del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el mercado empieza a querer saber qué va a pasar después del 2020. Por eso es necesario un acuerdo político. Porque los que tienen bonos de la Argentina dicen, yo quiero ver que este programa continúa después de Macri. Y no estoy seguro de que Macri se reelija, aunque hoy sea la principal hipótesis de trabajo de la política, la reelección de Macri, aún en medio de esta crisis. Bueno, Macri se va volviendo más Macri y la posibilidad de un acuerdo político se reduce siempre al acuerdo presupuestario, que ahora está más cerca del gobierno, entre otras cosas por las retenciones. Ahora hay otra razón por la que Macri se vuelve más Macri, y es una razón que compromete a todos los líderes políticos. Es cuando empieza a subir la imagen negativa. Este es el gran riesgo político del gobierno hoy, es el gran riesgo de Macri, lo que puede llegar a hacerlos parecer, no por su ideología, ni mucho menos, ni por su modalidad, tampoco por su moralidad, pero los puede hacer parecer por su formato político a Cristina Kirchner. Un gobierno cuyo líder empieza a tener mucha imagen negativa y que le empieza a hablar solamente a aquellos que confían en él, a aquellos que le creen, a aquellos que le dan la razón sin preguntar demasiado. Hay una encuesta que circuló por el gobierno este fin de semana, de Aresco, la consultora de Federico Aurelio. Es una encuesta de 3.500 casos, telefónica, con todas las limitaciones de una encuesta telefónica, realizada en la zona metropolitana. Fíjese lo que dice esta encuesta. Fíjese, es una comparación entre el 23 de agosto y el 31 de agosto. En una semana, la imagen de la gestión de Macri pasó de 33,3% positiva a 27,1% positiva. La imagen de la gestión de Macri en una semana, que es la semana del anuncio de lo del fondo, cayó 6 puntos. Los que dicen que nunca lo apoyaron y nunca lo van a apoyar son 60%, 59,8%. La imagen negativa de Macri, según esa encuesta de Aurelio del área metropolitana, 3.500 casos solo telefónico, hay que tener en cuenta eso, es imagen negativa 64,7%. La positiva es de 29,9%, cayó 8,5 puntos en una semana. Es decir, estamos en medio de una crisis política para la imagen del gobierno y del presidente. La confianza en Macri, los que dicen poco o nada, 71,3%. Los que dicen mucha confianza, 12%. Los que dicen poca, 15,6%. Y ahora, escuche bien, porque esto va un poco en contra de toda la línea argumental del gobierno. 72,6% de los consultados en esta encuesta metropolitana que hace Federico Aurelio, dice que los orígenes de la crisis son locales, no tienen nada que ver lo internacional. Solo el 15,6% dice que aquí hay factores internacionales determinando el deterioro de la economía argentina. Termino. Es habitual lo que está pasando en el gobierno. Es lógico que Macri se repliegue sobre sí mismo, porque nos pasa a todos. La expansión, la apertura, la versatilidad, la plasticidad, solemos tenerla los seres humanos en momentos de expansión. En momentos de dificultad, en momentos de desconcierto, predomina el miedo, predomina la incertidumbre y la desazón. Y nos vamos volviendo más parecidos a nosotros mismos porque recurrimos a la caja de herramientas emocionales que nos dieron cuando éramos chicos. Y es lógico que Macri esté desconcertado, porque le pasó algo que no pensaba que le iba a pasar. Este gobierno se diagramó pensando en un problema, la sublevación de los pobres del conurbano. Si algo no estaba contemplado, es que se subleven los ricos de Wall Street. Y en ese desconcierto está instalado Cambiemos.